Capítulo 20. El ciervo. Todos los días, el Buda se bañaba en el Neranjara y meditaba, después caminando por la orilla y por los pequeños senderos del bosque que sus propios pasos iban trazando. Luego se sentaba a meditar junto al río o bajo el árbol Bodhi, mientras centenares de pájaros trinaban entre las ramas. Había cumplido su promesa y sabía que debía regresar a Kapilavatthu, donde muchas personas esperaban noticias de su búsqueda espiritual. Recordó al rey Bimbisara, en la ciudad de Rajaga, sentía una afinidad especial con él y deseaba visitarle. Esperaba encontrarse también con sus 5 antiguos compañeros que podían alcanzar rápidamente la liberación y que, seguramente, se hallaban todavía en los alrededores. El río, el cielo, la luna y las estrellas, las montañas, el bosque, cada brizna de hierba y cada mota de polvo, todo le parecía ahora distinto. Los largos años vagando en busca del camino no habían sido en vano. De hecho, al final, gracias a las dificultades y privaciones, lo había descubierto en su propio corazón. Todos los seres vivos poseían el corazón de la iluminación. La semilla de la iluminación estaba en cada uno de ellos y no necesitaban buscar el despertar fuera, pues toda la sabiduría y la fuerza del universo estaban presentes en su interior. Este era el gran descubrimiento del Buda y era causa de regocijo para todos. Los niños iban a visitarle con frecuencia. El Buda se sentía animado y feliz de constatar que el camino de la liberación podía ser expresado simple y llanamente y ser comprendido incluso por los que nunca habían ido a la escuela. Un día, los niños llegaron con una cesta de mandarinas. Querían comerlas con atención para practicar la primera lección que les había dado el Buda. Sujata se inclinó cortésmente ante él y le ofreció la cesta para que se sirviera. El Buda juntó las palmas de las manos formando una flor de loto y cogió una. Sujata se la ofreció después a Svasti. Tras unir las manos, cogió también una fruta. Sujata ofreció la cesta a cada uno de los niños hasta que todos estuvieron servidos. Luego se sentó, juntó las palmas de las manos y cogió una para ella. Los niños permanecieron en silencio. El Buda les pidió que siguieran la respiración. Después, levantó la mandarina con la mano izquierda y la miró profundamente. Los niños siguieron su ejemplo. Empezó a pelarla lentamente. Ellos le imitaron. Cuando todo el mundo acabó de comer, Bala recogió las mondaduras. Los niños habían disfrutado enormemente comiendo sus mandarinas en silencio, plenamente conscientes y en compañía del Buda. Él, por su parte, estaba feliz de haber compartido la práctica con ellos. Los niños visitaban al Buda por la tarde. Les enseñó a sentarse inmóviles y a seguir la respiración para calmar sus mentes cuando se sintieran tristes o enfadados. Les enseñó a meditar caminando para refrescar sus mentes y sus cuerpos. Les enseñó a mirar detenidamente a otros y a sus propias acciones para ser capaces de ver, de comprender y de amar. Los niños comprendieron todo lo que les enseñaba. Nandabala y Sujata estuvieron todo un día confeccionando un nuevo hábito para el Buda. Era de color ladrillo, como el que usaba. Cuando Sujata supo que el Buda se había hecho el hábito con la tela que cubría el cadáver de Radha, la antigua sirvienta que había muerto de fiebre tifoidea, apenas pudo contener sus lágrimas. El Buda estaba sentado bajo el árbol Bodhi cuando las 2 niñas llegaron para ofrecerle el nuevo hábito. Esperaron en silencio a que acabara su meditación para entregarle el regalo. «Gracias, niñas, necesitaba uno», dijo el Buda muy contento. Y añadió que se quedaría también con el viejo para tener algo que ponerse cuando lavara el nuevo. Nandabala y Sujata decidieron secretamente hacerle otro hábito lo antes posible. Un día, Balagupta, la amiga de Sujata, de 12 años, pidió al Buda que hablara de la amistad pues, la víspera, había discutido con Jatilika, su mejor amiga, y se había negado a pasar por su casa cuando iban a visitar al Buda. Finalmente cambió de parecer, pero lo hizo solo porque Sujata había insistido. Jatilika, por su parte, aceptó acompañarlas únicamente porque Sujata se lo había pedido. Cuando las niñas llegaron al árbol Bodhi, se sentaron bien lejos la una de la otra.
El Buda les habló entonces de la amistad que compartían un ciervo, una urraca y una tortuga. La historia había ocurrido hacía varios miles de años, en una de sus vidas previas en la que había nacido como ciervo. Los niños le miraron sorprendidos, pero el Buda les explicó: en otras vidas, todos, vosotros también, chicos, hemos sido tierra, piedras, rocío, viento, agua y fuego. Hemos sido musgo, hierba, árboles, insectos, peces, tortugas, pájaros y mamíferos. Lo he visto claramente en mis meditaciones. Así pues, en esa vida, yo era un ciervo, lo cual es algo muy corriente. También recuerdo una vida en la que era una abrupta roca sobre el pico de una montaña y otra en la que nací como palmera. La historia que voy a contaros ahora trata de un ciervo, una urraca, una tortuga y un cazador. Quizá en esa vida, alguno de vosotros era el pájaro o la tortuga. Todos hemos vivido en épocas donde todavía no había seres humanos en este planeta, ni siquiera pájaros o mamíferos. Había solo plantas bajo el mar y árboles y vegetación en la superficie de la tierra. En aquellos tiempos, pudimos ser piedras, rocío o plantas. Más tarde, vivimos como pájaros, como toda clase de animales y, finalmente, como seres humanos. Ahora mismo somos algo más que seres humanos. Somos también plantas de arroz, mandarinas, ríos y aire porque, sin todo ello, no podríamos existir. Así pues, niños, cuando miréis las plantas de arroz, los cocos, las mandarinas, el agua, recordad que vuestra existencia depende de otros muchos seres, son parte de vosotros. Si lo entendéis, experimentaréis la comprensión y el amor verdaderos. Aunque la historia que voy a contaros ocurrió hace varios miles de años, podría suceder ahora mismo. Escuchad atentamente y observad si tenéis, o no, algo en común con los animales del relato. Comenzó entonces su narración. En aquel tiempo, el Buda era un ciervo que habitaba en un bosque donde había un lago de aguas cristalinas en el que le gustaba beber. En el lago vivía una tortuga, y en las ramas de un gran sauce que crecía en su orilla, una urraca. Ciervo, tortuga y urraca eran muy buenos amigos. Un día, un cazador siguió las huellas de ciervo hasta el borde del lago y dispuso una trampa con gruesas cuerdas antes de regresar a su cabaña, a las afueras del bosque. Más tarde, ese mismo día, cuando Ciervo se acercó a beber, cayó en la trampa. Sus gritos llegaron a oídos de Tortuga y Urraca. Tortuga salió del agua, y Urraca bajó volando de su nido. Discutieron sobre la mejor manera de ayudar a Ciervo a salir del apuro. Urraca dijo: «Hermana Tortuga, tus mandíbulas son fuertes y robustas. Puedes emplearlas para morder estas cuerdas hasta romperlas. En cuanto a mí, ya encontraré el modo de evitar que el cazador se acerque por aquí». Urraca emprendió el vuelo y se marchó a toda prisa. Tortuga empezó a roer las cuerdas. Urraca voló hasta la cabaña del cazador, se posó en la rama de un mango, frente a la puerta principal, y esperó toda la noche. Al amanecer, el cazador cogió un cuchillo afilado y salió. En cuanto le vio aparecer, Urraca se lanzó a su cara con todas sus fuerzas. El cazador, momentáneamente desconcertado, entró de nuevo en la cabaña y se tumbó un rato en la cama para descansar. Cuando se levantó, se detuvo un momento y, cuchillo en mano, salió por la puerta trasera. Pero la astuta Urraca, que se lo había imaginado, le esperaba detrás, encaramada en la rama de una morera. De nuevo, se lanzó a su cara, pegándole fuerte. Abofeteado 2 veces por un pájaro, el cazador volvió a entrar para pensar en lo ocurrido. Finalmente, decidió que era un día desgraciado y que sería mejor quedarse en casa. A la mañana siguiente, el cazador se levantó temprano. Cogió el cuchillo y antes de salir, por precaución, se cubrió la cara con un sombrero. Urraca, viendo que no podía atacarle, voló a toda prisa hacia el bosque para avisar a sus amigos. «El cazador está en camino». Tortuga casi había acabado de cortar la última cuerda, dura como el acero. Tras roer durante 2 noches y un día,
Sus mandíbulas estaban en carne viva y sangraban. A pesar de ello, no paró. Justo entonces apareció el cazador. Ciervo, asustado, dio un tirón con tal fuerza que la cuerda se rompió, y dejándole libre, penetró en el bosque. Urraca voló a lo más alto del sauce. Pero Tortuga, exhausta por el esfuerzo, no pudo moverse. El cazador estaba enfadado porque se le había escapado la presa. Cogió a la tortuga, la metió en su saco de piel, y tras colgarlo de una rama del sauce, partió en busca de Ciervo. Ciervo, que se había escondido detrás de unos arbustos, vio la apurada situación de Tortuga. Mis amigos han arriesgado su vida por mí, pensó, ahora me toca a mí hacer lo mismo por ellos. Salió al punto de mira del cazador, y dando un traspié, se marchó camino abajo arrastrando el paso. El cazador pensó, el ciervo ha agotado sus fuerzas. Seguiré su rastro y le mataré fácilmente con mi cuchillo. Le siguió, pero Ciervo se adentraba más y más en el bosque para mantenerse fuera de su alcance. Cuando estuvieron lejos del lago, Ciervo echó a correr repentinamente hasta que el cazador le perdió de vista. Luego borró sus huellas y regresó al lago. Con sus astas, descolgó la bolsa de cuero y la agitó para liberar a Tortuga. Urraca se reunió con sus dos amigos. Hoy, me habéis salvado de una muerte segura a manos del cazador, dijo Ciervo. Creo que no tardará mucho en regresar. Urraca, vuela a un lugar más seguro. Hermana Tortuga, escóndete en las profundidades del lago, que yo me adentraré de nuevo en el bosque. Cuando el cazador regresó al lago, halló el saco de cuero tirado en el suelo, vacío. Frustrado, lo cogió y, todavía con el cuchillo en la mano, regresó cabizbajo a su cabaña. Los niños escucharon la historia con los ojos abiertos como platos. Cuando el Buda describió cómo le sangraban las mandíbulas en carne viva a Tortuga, Rupak y Subas casi lloran. El Buda les preguntó, ¿qué pensáis, niños? Hace mucho tiempo yo era ciervo. ¿Alguno de vosotros era tortuga? 4 niños levantaron la mano, incluida Sujata. El Buda preguntó a continuación, ¿y quién de vosotros era Urraca? Svasti levantó la mano, al igual que Jatilika y Balagupta. Sujata miró a Jatilika y después a Balagupta. Si ambas erais Urraca, dijo el Buda, eso os convierte en una persona. ¿Qué sentido tiene que Urraca se enfade con Urraca? ¿Acaso no puede vuestra amistad igualar a la de Urraca, Tortuga y Ciervo? Balagupta se levantó, se acercó a Jatilika y tomó la mano de su amiga entre las suyas. Jatilika abrazó a Balagupta, y después, le hizo sitio para que se sentara a su lado. El Buda sonrió. Vosotros, niños, habéis comprendido la historia. Recordad siempre que los relatos como el que acabo de contaros ocurren constantemente en nuestra vida cotidiana. Capítulo 21. El estanque de lotos. Cuando los niños regresaron a sus hogares, el Buda practicó la meditación caminando. Tras levantarse ligeramente el hábito para vadear el río, siguió un sendero entre 2 arrozales hasta un estanque de lotos que le gustaba mucho. Allí, se sentó y contempló las hermosas flores. Mientras miraba los tallos, las hojas y las flores, reflexionó sobre las diversas fases de crecimiento de un loto. Las raíces estaban enterradas bajo el fango. Algunos tallos no habían salido a la superficie mientras que otros, apenas emergentes, revelaban hojas enrolladas sobre sí mismas. Había flores de loto totalmente cerradas, otras semiabiertas, otras completamente abiertas y otras marchitas. Los lotos eran blancos, azules y rosas. El Buda pensó que las personas no eran diferentes de las flores. Cada cual tenía su propia disposición natural. Devadatta no era como Ananda, Yasodhara no era como la reina Pamita, Sujata no era como Bala. La personalidad, la virtud,
la inteligencia y el talento variaban mucho según las personas. El camino de la liberación debía exponerse de maneras muy diversas para adecuarse a todo tipo de seres humanos. Enseñar a los niños del pueblo era muy agradable, pensó, porque podía hablarles con simplicidad. Los diversos métodos serían como puertas por las que los distintos tipos de personas podrían entrar y comprender la enseñanza. La creación de las puertas del Dharma surgiría de los encuentros directos con la gente, pues no existían métodos prefabricados que pudieran satisfacer milagrosamente las necesidades de todos. El Buda comprendió que debía regresar a la sociedad para hacer girar la rueda del Dharma y sembrar las semillas de la liberación. Habían transcurrido 49 días desde su despertar. Era hora de marcharse de Uruvela. Partiría a la mañana siguiente, dejando atrás el refrescante bosque a orillas del río Neranjara, el árbol Bodhi y los niños. Primero iría a ver a sus maestros Alara Kalama y Uddaka Ramaputta. Estaba seguro de que ambos alcanzarían el despertar rápidamente. Después de asistirles, buscaría a los 5 amigos con los que había practicado las austeridades, y luego, regresaría a Magadha para visitar al rey Bimbisara. Al día siguiente, antes de que la bruma de la madrugada se disipara, el Buda se puso el hábito nuevo y caminó hasta Uruvela. Fue directo a la choza de Svasti y les dijo a los niños que había llegado la hora de partir. Acarició afectuosamente la cabeza de cada uno de ellos, y juntos, caminaron hasta la casa de Sujata. La niña rompió a llorar en cuanto supo la noticia. El Buda dijo: «Debo asumir mi responsabilidad, pero prometo visitaros siempre que tenga oportunidad. Me habéis ayudado mucho, chicos, y os estoy inmensamente agradecido. Por favor, recordad y practicad las enseñanzas que hemos compartido. De esa manera, jamás estaré lejos de vosotros. Sujata, seca tus lágrimas y sonríeme». Sujata se enjugó las lágrimas con el extremo del sari y trató de sonreír. Los niños le acompañaron hasta la salida del pueblo. Cuando el Buda se giró para decirles adiós, se acercó un joven asceta. Saludó uniendo las manos y observó al Buda con curiosidad. Después de un rato, dijo: «Monje, tienes un aire radiante y apacible. ¿Cómo te llamas y quién es tu maestro?» El Buda respondió: «Mi nombre es Siddhartha Gautama y he estudiado con muchos maestros, pero ahora no soy discípulo de ninguno. ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes?» El asceta respondió: «Mi nombre es Upaka y acabo de dejar el centro del maestro Uddaka Ramaputta. ¿Disfruta el maestro Uddaka de buena salud?» Upaka respondió: «El maestro Uddaka falleció hace unos días». El Buda suspiró. Después de todo, no tendría oportunidad de ayudarle. «¿Y has estudiado alguna vez con el maestro Alara Kalama?» «Sí, pero él también ha fallecido recientemente». «Upaka, ¿por casualidad sabes algo de un monje llamado Kondanna?» «Sí, por supuesto. Oí hablar de él y de otros 4 monjes durante mi estancia en el centro del maestro Uddaka. Según parece, viven y practican juntos en el Parque de las Gacelas, en Isipatana, cerca de la ciudad de Varanasi. Y ahora, Gautama, si me disculpas, seguiré mi camino. Tengo un largo trecho por delante». El Buda juntó las palmas de las manos para despedirle. Después dijo a los niños: «Seguiré el camino a Varanasi para buscar a mis 5 amigos. El sol ha salido. Por favor, volved a casa». Tras despedirse, el Buda decidió caminar hacia el norte siguiendo el río Neranjara hasta su desembocadura en el Ganges. La ruta era más larga pero más cómoda. Después, si seguía el curso del Ganges hacia el oeste, llegaría al pueblo de Patilagrama en pocos días. Desde allí podría cruzar al otro lado del río y llegar a Varanasi, la capital de Kasi. Los niños siguieron al Buda con la mirada hasta que le perdieron de vista. Se sentían inmensamente tristes y nostálgicos. Sujata lloraba. Svasti hubiera llorado también, pero no quería hacerlo delante de sus hermanos. Tras un largo silencio, Svasti dijo: «Hermana Sujata, he de ocuparme de los búfalos. Volvamos a casa. Bala, recuerda que hoy tienes que bañar a Rupak».
Yo llevaré a Bhima. Los niños regresaron al pueblo por la orilla del río, sin que nadie pronunciara una palabra. El anciano Ananda era amable, simpático y, además, bien parecido. Tenía realmente una memoria sobrenatural. Recordaba cada detalle de los discursos del Buda y para regocijo de Svasti y Rahula, recitó los 11 puntos del Sutra del cuidado de los búfalos de agua. Svasti comprendió que Ananda recordaría igualmente lo que él acababa de contarle sobre la época del Buda en el bosque, cerca de Uruvela. Mientras Svasti relataba su historia, miraba a menudo a la monja Gotami. Sus ojos resplandecientes le indicaban lo mucho que le complacía escucharle. Se esforzó por incluir todos los detalles que podía. La abadesa mostró un interés especial cuando contaba cosas de los niños de Uruvela, como, por ejemplo, cuando comieron las mandarinas con atención. Rahula disfrutó mucho con el relato de Svasti, y, aunque el anciano Asaji no hubiera comentado nada esos 2 días, no cabía duda de que a él también le gustaba. Svasti sabía que Asaji era uno de los 5 amigos que habían hecho penitencia con el Buda y tenía mucha curiosidad por saber qué había ocurrido cuando se encontraron en el Parque de las Gacelas, 6 meses después de separarse. Pero era demasiado tímido para preguntárselo. No obstante, la monja Gotami, leyendo su pensamiento, le dijo: «Svasti, ¿te gustaría que el anciano Asaji nos contara qué ocurrió cuando el Buda se marchó de Uruvela? Asaji lleva 10 años con el Buda, pero no creo que haya hablado nunca de lo que pasó en Isipatana, en el Parque de las Gacelas. Maestro Asaji, ¿aceptarías hablarnos de la primera enseñanza del Buda y de lo ocurrido estos 10 años?» Asaji juntó las palmas de las manos y respondió: «No necesitas llamarme maestro, monja Gotami. Hoy hemos escuchado al monje Svasti y es casi la hora de la meditación. Pero mañana, podéis venir a mi cabaña y os contaré lo que recuerdo».